Ay, Anita, seguimos en nuestra mesa recibiendo amigos, en este caso, un señor que te voy a explicar. Está mal. Nos tenés que presentar, nos tenés que introducir. Está mal de la cabeza, quiero que lo sepas. Gabriel Gómez, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Me sumo al anterior, entonces, que los anunciantes están mal de la cabeza, el que los ve también, el Toda que la viene gente que está pasa peor. por acá. Y se dedica a investigar en este país, se investiga, investigación histórica, así. O sea que, lo que, claro, él está mal de la cabeza por defecto, porque Claro. todo lo que investiga, Sí, ¿no? Es gente que obviamente. está mal de la cabeza. Exactamente. Seguramente. La semana pasada, la otra vez que vino, que nos visitó, estuvimos conversando de cómo era la guerra de dos mundos. Guerra de los mundos. De los la guerra mundos. de los mundos, ajá, muy Divino, bien. pero con filmaciones y grabaciones de la época, no sabes. Impresionantes. Impresionantes. Orson Welles. Orson Welles. Bien, se acuerda de todo. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? ¿Qué te importa? Que me interesa mucho saber. Mucho me interesa saber de qué vamos a ¡Está hablar. recién hoy. llegada! Pero vos ¡Ubicate! imaginate, vos me decís que es investigador. Bueno, De lo que hablaron la vez pasada. Bueno, ahora quiero saber lo que vamos a hablar ahora. usted tiene la palabra, ¿Le joven. decimos? Sí. Buenas tardes. Claro. Haga lo que quiera. Si Bueno. quiere decirle, dígale. Si no quiere decirle, Correcto. Hoy lo que vamos a recorrer un poco es algunos políticos muy atípicos y algunos políticos outsider de la política, ¿verdad? Muy bien. Emparentando un poco en un mes muy electoral, como es el mes de noviembre, con ese disparador, bueno, recorrer por algunas historias que son un poco curiosas. Muy Perfecto. bien. Me encanta. Me encanta. Cuéntenos. Bueno, ¿Por dónde va a arrancar? Vamos a arrancar por Benito Nardone. Ah, tiene Nardone. una calle ahí por Punta Carretas. Benito Nardone, ¿verdad? Ah, es verdad. Es cierto. Un hombre que surge del ruralismo, que es un sector político que él mismo forma, más allá de los partidos tradicionales que habían en la década del 50. Ah, no era ni blanco ni colorado, No, era... él tiene un origen ballista, pero después forma Mirá vos. ¿Es ese que estamos viendo? Exacto. Él forma esa agrupación política. Él había escrito en el diario El Día, en El Pueblo, el diario Rural, y a los 34 años de edad, bajo el seudónimo Chico Tazo, comienza una audición en Radio Rural defendiendo a los gremialistas del sector productivo rural, ¿no? Tuvo mucho éxito. Mirá. Se presenta a la campaña legislativa del año 58, en las elecciones del 58, y llega a ocupar el Consejo Nacional de Gobierno y ser el presidente de ese consejo entre el 60 y el 61. O sea, como el ¿verdad? presidente de la República. Exacto, viene a porque ser. era rotativo, ¿verdad? Acá hemos tenido regímenes colegiados, regímenes presidencialistas. ¿Y llegó con qué partido se presentó? Él llega ¿Con el con este partido ruralista, Qué esta liga bárbaro. ruralista, pero digamos, haciendo un acuerdo con el Partido Nacional. Una alianza con el Claro. Partido Nacional. Y este hombre surge a través de la radio, de Radio Rural, y obtiene votos en todo el país, menos en el departamento de Artigas. ¿Y por qué razón? Radio Rural no se escuchaba en Artigas. Mentira. Sí. Qué maravilla. Eso fue el disparador, digamos, de su campaña política. Se estima que fue la radio, su audición y su proyección a través de la radio, por este ejemplo que daba de que un departamento al cual no llegaba porque estaba tapada por una emisora de Brasil, allí no obtuvo el resultado esperado electoral, ¿no? Pero ¿Cómo realmente la política y la comunicación? Ah. Desde los inicios es algo que no se puede separar, ¿no? Estamos hablando del año 60. Porque estamos Sí, hablando de sí, 1960. Sí, Digo, sí. es Ya tenía una impresionante. influencia brutal. Ya tenía una influencia que es increíble, extrema, digamos. bueno, tú fíjate que Luis don Pepe Valle, Sí. en el año 22, el 6 de noviembre, surge la radio en el Uruguay con proyección comercial, y el 12 de noviembre ya don Pepe Valle había alquilado un espacio para su propia candidatura y bueno, obtiene Listo, también claro. el beneficio de la victoria. Rapidísimo. Sí, a pocos días corta y de perezoso. estar al aire. Muy bien. Eso con respecto a Benito Nardone. Bueno, después él deja el gobierno y sigue como, digamos, un militante ruralista desde la radio. Con el Chico Tazo. Con Chico Tazo, ¿verdad? Pero es un ejemplo claro de cómo el medio de comunicación lo catapultó a la política. Y después no hizo más nada No, políticamente. políticamente no, se dedicó a la radio, al periodismo y a la defensa de los productores rurales desde una posición más gremialista que empresarial, ¿no? Bien, Ah, maravilla. muy bien, muy bien. Nardone, muy Nardone, bien. ¿Quién más tenés? perfecto. Ahora vamos a pasar a otro político, ¿verdad? Vamos a pasar a Óscar Gestido. Gestido, también tiene una calle. Tiene una También tiene una calle. calle. Claro, yo a veces digo, cuando yo los escucho o los veo, digo, pensar que tienen voz, se mueven, porque uno los tiene asociados Exacto, a calles. al nomenclátor de la ciudad, pero bueno, A ver. eran personas, ¿verdad? Evidentemente. Contanos de Gestido. Bueno, Gestido llega al gobierno el 1 de marzo del 67 y ejerce muy cortamente porque en diciembre de ese mismo año fallece y allí es donde asume Jorge Pacheco Areco, Pacheco que hasta el momento era un personaje desconocido, ¿verdad? En el ambiente político
político, era como una persona que no tenía la proyección, que bueno, luego a través de la presidencia alcanzaría. Pero fue corta la presidencia de Gestío, pero a lo que quería hacer referencia sobre este hombre que estamos viendo. Pintoresco. Exacto, y que tuvo ese corto mandato, ¿verdad? Pero que en el año 37 fue designado como director de la Escuela Aeronáutica Militar. Ajá. Y se da en el año 39, en el mes de diciembre, que Uruguay se involucra en la Primera Guerra Mundial por algunos días, porque es cuando se... le declaramos la guerra a alguien, a Alemania. No, sí, nos vimos involucrados porque hubo una batalla frente a las costas de Punta del Este, en el Río de la Plata, entre 3 embarcaciones del Reino Unido y el crucero alemán, el Graf Spee. Y entra al puerto de Montevideo para reparar o tratar de... Hay unas medidas políticas allí, de toda una convulsión que se da, pero uno de los temores que tenía el gobierno en aquel momento era, bueno, y si el Graf Spee, con el poder de armamento que tenía, decide no irse, ¿qué pasa? ¿No? El barco, por ejemplo, que apunte los cañones a Montevideo. Claro, a Montevideo, a la ciudad. Amenaza a la ciudad y dice, no, yo me quedo acá, venimos a invadirlos, ahora esto... no nos vamos, nos claro, gustó Montevideo. Porque tenían que salir, los estaban esperando los británicos afuera. Y a la vez, si Uruguay o si Montevideo en ese momento le daba la bienvenida, era como ponerse en contra de Reino Unido. Claro. O sea, tenía que ser todo muy neutral por parte de... Y no podían hacer tareas de reparación en la nave, lo cual implicaba que, bueno, como habían entrado, tenían que salir, ¿verdad? Un barco muy particular que tiene una linda historia, capaz que en diciembre la repasamos, porque un barco que lo pintaban mientras iba navegando, ¿no? Para cambiarle el color y que los barcos mercantes no se dieran cuenta que era un barco de guerra, ¿no? Inteligencia alemana, pero puesta en marcha. Bueno, ¿no? pero cosa increíble. Para no quitarles tiempo, el temor era ese, precisamente que los cañones se orientaran hacia la ciudad y pudiera disparar y atacarnos, ¿no? Entonces Gestío, en ese año 37, como director de esta escuela aeronáutica militar, se ofrece para ir con un avión cargado de explosivos y impactar directamente contra el kamikaze. Seguro, y sacarlo de circulación. Ay, no te puedo creer. Sí, eso se habló en el 39. La asumió en el 37, en el 39 y se había incluso, por las dudas, puesto en alerta una escuadrilla uruguaya también. Pero, como lo ponja. Y después llegó a la presidencia, ¿verdad? Ya siendo general, a la presidencia del país, teniendo ese lamentable suceso de que, bueno, muy corto periodo de gobierno, ¿no? Muy bien. Ahora nos vamos a otra figura política, nos vamos a Luis Valle-Verres. Ajá. Ay, Luis Valle y su árbol genealógico, ¿no? Allí tenemos imágenes esas imágenes. Ajá. Esas imágenes corresponden a Luis Valle-Verres y al general Perón. Evita está ahí. Exacto, y Eva Perón. Con el excelentísimo señor presidente de Uruguay. Y debo decir que para mí este es un día de inmensa satisfacción, porque hemos realizado un acuerdo de acercamientos efectivos de pueblos y de gobiernos. Los acercamientos efectivos de pueblos y gobiernos que por fortuna siempre han tenido la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. Maravilla. Estoy seguro que los estamos cumpliendo con el deseo de... Esto era el 27 de febrero del 48, habían problemas políticos entre Argentina y Uruguay, límites del río Uruguay y otra serie de situaciones que se daban en el gobierno peronista. Ni Luis Valle quería ir a Argentina, ni Valle quería venir a Uruguay. Entonces, ¿qué hicieron? Luis Valle va en el velero Capitán Miranda al medio del río de la Plata y Perón viene en el yate presidencial al medio del río de la Plata. Esa practicidad. Y ahí se firma el acuerdo, ¿verdad?, que levantaría esta situación. ¡Qué cogote! Y después, dentro del repaso que teníamos previsto, hay un outsider de la política que es Domingo Tortorelli. Ajá. Este hombre que tiene la particularidad de que en las elecciones de 1950 se presenta él con su esposa a la vicepresidencia. Ajá. Allí lo vemos en el balcón de su casa, en 18 de julio y Requena. Que ahora es una escuela. Y tú sabes que, bueno, en su discurso tenía medidas muy significativas, entre otras, poner canillas con leche en las esquinas. Claro. Hacer una ruta que de Rivera a Montevideo fuera bajada para no gastar combustible los camiones. Perfecto. Bueno, la yerba... Un programa de gobierno bien particular, ¿no? Sí. La yerba, el vino, por ejemplo, el azúcar no a mitad de precio. Si él se la asumía, Valle-Edén en Tacuarembó la quería convertir en la Venecia uruguaya con góndolas. Los de Valle-Edén, cuando fue a proponerles eso, lo miraron un poco extraño, ¿verdad? Sí, más vale. Y obtuvo... Era que iba a techar 18 de julio también. Buenas ideas, unas buenas
buenas ideas tiene, perfecto. 43 votos obtuvo en su elección de 1950. Qué maravilla. 43 Pero votos. muy buenas ideas, la verdad que yo lo hubiera votado. Qué Y además maravilla. quería implementar digamos, la jornada laboral en 15 minutos y que, claro, y que todos quienes cumplieran 18 años podían acceder a un cargo público. Para. Ah, me encanta. No, lo de la jornada laboral de 15 minutos me parece ¿Qué es fantástico. la jornada laboral en 15? Trabajar 15 minutos por día. Prendés la computadora y terminaste. No había computadora, escribías a máquina, 15 minutos y te ibas. Bueno, lo estoy- Hacías un zapato y para Ya está. Viste, chao. Correcto. Me encantó. Bueno, y así Bien. todo no logró el éxito que esperaba alcanzar. Qué maravilla. Ahora que loco, dijiste ¿no? eso de que tuvo 43 votos, después me lo voy a buscar, porque hubo, no sé si una Unión Patriótica puede De ser. Néstor Volentini. Volentini, Ah, sí, sí. que tuvo creo que menos de Tuvo 43. menos. Sí, bueno, también venía de un periodo muy especial de gobierno, ¿no? Pero tendríamos que investigar eso, a ¿Cómo ver no? quiénes son los que han tenido menos Lo votos. haremos de esa forma. Y después, bueno, estuvieron las Coito, que era lo que yo te decía, candidatas a senadoras. Ajá. Sartori, que resultó ser la segunda fuerza del Partido Nacional. Pinchinati. Pinchinati. Pinchinati, que bueno, no de queda Alegrón. afuera. Está, entonces seguimos con esto la próxima ¿Cómo no? que Con está, sumo gusto. perfecto. Nos tenemos que ir. Sí, ya está, porque Un nos están gusto. corriendo Por favor, el como gusto es mío. loco. Un placer, Por favor, Muchas encantado, gracias por venir. ¿Nos vamos, Fito? Dale, nos vamos. ¿Qué te parece? No, a la tanda, que todavía nos queda resumen. Nos está haciendo una project deliciosa. Es que estoy muy cansado, muy Tortolini al cansado. poder. Va. Vamos a la pausa, por favor.